¿no? En una obra, así que si sienten ruidos extraños, son los del lado. Y después, bueno, en mi casa los tengo penados a los chicos, pero se los dije ayer, así que no me extrañaría que hoy se levanten y empiecen, mamá, tal cosa, mamá, tal otra. Pero bueno, dale, arranquemos. Hoy vamos a ver el tema 4, que es propiedades mecánicas de los metales, y corresponde al trabajo práctico número 4. Yo voy a ir leyendo, ustedes si tienen dudas, me paran, si no, yo sigo. ¿Ah? A ver, va, es que para ahí, esperen, ve, ahí estoy viendo que está llegando, que está entrando alguien, esperen un poquito. Esta es la última que hacemos. Bueno, avisen a los otros chicos que ya no los pasen, porque si no, tengo que estar saliendo todo el tiempo a la pantalla. Bueno, ahora sí, vamos. De vuelta, buenos días a los que recién entraron. Vamos a ver el tema 4, que son propiedades mecánicas. Y arrancamos con el problema número 1. Dice, una barra de acero y una de aluminio soportan una carga de 1000 libras fuerzas. Si el área de la sección transversal de la barra de acero es de 1 pulgada cuadrada, se desea saber cuál deberá ser el área de la sección de la barra de aluminio para que la deformación elástica sea igual en ambas barras. Y como datos nos da el módulo de elasticidad del acero y del aluminio. Entonces, fíjense que nosotros a partir de la definición de tensión, que es carga sobre el área transversal, yo puedo determinar la tensión del acero, porque conozco la carga, conozco el área transversal de la barra de acero, voy a poder conocer entonces la tensión. Conociendo la tensión y conociendo el módulo de elasticidad, voy a poder determinar, en definitiva, la deformación de la barra de acero. El problema me dice que cuál va a ser el área de una barra de aluminio, cuál va a ser el área que tiene que tener la barra de aluminio para que experimente la misma deformación que la del acero. Entonces, yo sé que esta deformación del acero también va a ser la deformación del aluminio. Entonces, ahora hacemos la inversa, digamos. Conozco la deformación de la barra de aluminio, conozco el módulo de elasticidad, podré determinar la tensión y conociendo la tensión y la carga, voy a determinar entonces el área de la barra de aluminio. Tiene que dar 3 pulgadas al cuadrado. No se preocupen en copiar las fórmulas y demás porque este PowerPoint yo se los voy a subir enseguida a la plataforma. Vamos al problema número 2. Dice, una varilla de sección circular que será utilizada en una suspensión debe resistir una fuerza aplicada de 45.000 libras. Para garantizar un factor de seguridad suficiente, el esfuerzo máximo permisible sobre la varilla se limita a 25.000 libras por pulgadas cuadradas. La varilla debe tener por lo menos 150 pulgadas de largo, pero no debe deformarse elásticamente más de 0,25 pulgadas al aplicar la fuerza. Calcule el diámetro que debe tener la varilla para las condiciones enunciadas. Y como datos también nos vuelven a dar el módulo de elasticidad o módulo de Young. Bueno, fíjense que nosotros sabemos que la tensión es igual a la carga sobre el área transversal. También sabemos que la tensión en el límite elástico es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria y que la deformación unitaria la podemos expresar como delta L sobre L0. Entonces, si nosotros hacemos esta tensión, igualamos con esto, me quedaría esto igual a esto, y además reemplazo la deformación unitaria por delta L sobre L0,
llegan a esta expresión. Y si ustedes se fijan, conocen todos los valores, conocen el valor de la carga, el módulo de elasticidad, el delta L, el L0, podrán determinar entonces el área transversal de la varilla. Y conociendo el área transversal, y como les dice el problema, que es una varilla de sección circular, saben que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces podrán determinar el diámetro de la varilla, que les debería dar 1,85 pulgadas. Vamos al problema número 3. Dice lo siguiente: los datos de la tabla que figuran más adelante y de la figura adjunta corresponden a un ensayo de resistencia a la tracción de una aleación no ferrosa. Sabiendo que la probeta tenía un diámetro inicial de 14,12 milímetros, que su diámetro final a la rotura fue de 1,42 milímetros y que se usó una longitud calibrada de probeta inicial de 50,8 milímetros, se pide determinar el esfuerzo de prueba del 0,2%, la tensión al límite de proporcionalidad, el límite de resistencia a la tracción, el porcentaje de alargamiento y el porcentaje de fricción a la rotura. Y fíjense que el problema les da un diagrama de carga versus deformación y también les da la tabla a partir de la cual se hizo este diagrama. Esta tabla está para que cuando caigan en los puntitos estos, en los valores, directamente vengan y se fijen en la tabla antes que estar determinándolo aproximadamente del gráfico, ¿sí? En este caso, estos diagramas, acá tenemos carga versus deformación, pero también se pueden presentar como, si yo a la carga la divido por el área inicial, me va a quedar acá tensión, y si yo a la deformación la divido por L0, me queda acá deformación unitaria, que es la otra forma en que se pueden presentar estos gráficos, como tensión, deformación unitaria. El dibujo es lo mismo porque fíjense que acá están divididas por una constante y acá también se divide por una constante, con lo cual la forma del gráfico es la misma. Bueno, nos pide que calculemos el esfuerzo de prueba del 0,2%. Este se calcula cuando nosotros no tenemos el fenómeno de fluencia en el gráfico. ¿Cómo hacemos para determinar este esfuerzo de prueba? Lo que este esfuerzo de prueba significa es la carga capaz de producir un alargamiento permanente del 0,2% de la longitud inicial. ¿Y cómo lo determinamos en el gráfico? Lo que hacemos es calcular el 0,2% de L0, ¿sí? Que va a ser 0,002. Esto va escrito en tanto por uno, no como porcentaje, ¿sí? Va la fracción por la longitud inicial y acá en este caso les da 0,10. Entonces, lo que hacen ustedes en su gráfico es trazar una línea paralela a la zona elástica, o sea, esta es bien paralela a la zona elástica, y la pongo que arranque acá en 0,1, que es en definitiva el 0,2% de L inicial. Donde esta recta paralela a la zona elástica corta a la curva es la que me va a dar en definitiva la carga de prueba, en este caso porque estamos en el diagrama de carga. Si esto estuviera dividido por el área inicial sería la tensión, ¿sí? Entonces, de acá sacaré la carga, que en este caso es igual a 12.000 kilogramos fuerzas o igual a 12 toneladas, y me pide el problema que el esfuerzo de prueba lo expresemos en kilogramos fuerza por centímetros cuadrados y en megapascales. Fíjense que en este gráfico solo estamos sacando el valor de la carga, por lo tanto, el valor de la tensión va a ser el valor de la carga sobre la sección inicial. Ustedes tienen como dato el diámetro inicial, con lo cual esto lo calculan sin ningún problema, y van a determinar entonces la tensión al 0,2%, en principio en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y después lo pasarán a megapascales, que un megapascal es 10,19 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En definitiva es correr la coma un lugar, ¿sí? Esto le va a quedar 7.663 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y 766,3 megapascales.
B, me pide la tensión al límite de proporcionalidad. La tensión al límite de proporcionalidad la determinamos poniendo la regla en la zona esta de proporcionalidad y determinando el valor, el último valor, digamos, que se mantiene sobre esta recta. ¿Sí? Entonces, de acá vamos a sacar el valor, que fíjense que cae justo en este puntito, así que se van a la tabla y se fijan cuánto es este valor, que es 9.180 kilogramos fuerza, lo dividirán de vuelta por el área inicial para tener el valor de la tensión y lo tienen que pasar también, tienen que dar el resultado expresado en megapascales. Para determinar el límite de resistencia a la tracción, lo que tenemos que obtener es la máxima carga. La máxima carga o el valor máximo de la carga me va a dar, en definitiva, me va a dar la carga máxima, que si la divido por el área inicial, obtendré lo que se llama el límite de resistencia a la tracción, o la tensión máxima. Y también la tienen que poner en kilogramos fuerza por centímetros cuadrados y en megapascales. Después me pide el porcentaje de alargamiento a la rotura, que se lo calcula como delta de L sobre L0 sobre 100, y este delta de L es el que corresponde a la deformación que tiene la probeta cuando se rompe. Por lo tanto, del gráfico, el último valor que me aparece corresponde al delta L de rotura, que es esto, 1,3. Conocen la longitud inicial, determinarán entonces el porcentaje de alargamiento a la rotura, y finalmente lo que pide el problema es el porcentaje de fricción a la rotura, que se lo calcula como la superficie inicial menos la final sobre la inicial por 100, y ustedes tienen como dato el diámetro inicial y tienen como dato el diámetro final, con lo cual no tendrían ningún inconveniente para poder calcular este porcentaje de fricción a la rotura. Esto suele ser problema de parcial. Vamos al otro, al problema número 4. Dice, una barra de acero de 55 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de diámetro tiene sus extremos perfectamente fijos e inmóviles. A la temperatura de 230 grados centígrados, dicha barra no está sometida a ningún esfuerzo y luego comienza a disminuir la temperatura a razón de 0,7 grados centígrados por minuto. Sabiendo que las características del acero son humedad, la carga de rotura, el límite de elasticidad, el módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación térmica, el alargamiento uniforme, dice, se desea saber a qué temperatura llegará la tensión de la barra a igualar el límite de elasticidad del material y cuánto tiempo necesita para hacerlo. Entonces, fíjense que este es un problema donde les va a dar, donde tienen más datos de los que van a utilizar. Les aviso esto porque hay algunos problemas que tienen más datos de los que se utilizan y están puestos a propósito. Así que ya van sabiendo esto. Fíjense que si nosotros tenemos una barra que no está empotrada o que está empotrada en uno solo de sus extremos, si se modifica la temperatura, ya sea que aumente o que disminuya, la barra se va a poder dilatar o contraer tranquilamente, sin ningún inconveniente. En el caso del problema, lo que tenemos es una barra que está empotrada en ambos extremos, que tenemos una temperatura inicial, dice, de 230 grados centígrados, y que la temperatura comienza a bajar, con lo cual la barra va a tender a contraerse. Pero como la barra está empotrada en los extremos, aparecen sobre estos extremos esfuerzos de tracción que van a impedir que la barra se contraiga. De estos problemas también existe la versión donde tenemos la barra y la temperatura aumenta, ¿sí? Entonces, en el caso ese, cuando la barra está empotrada y la temperatura aumenta, la barra va a tender a dilatarse, pero como está empotrada,
van a aparecer sobre los extremos de la barra, perdón, esfuerzos de compresión, ¿sí? Bueno, entonces, el problema pregunta a qué temperatura va a llegar la tensión de la barra a igualar el límite de elasticidad del material y en cuánto tiempo va a alcanzar esa temperatura. Fíjense que en estos problemas aparece una ecuación que no la tienen en la teoría, que es esta, que es la definición de coeficiente de dilatación térmica, que en definitiva es la relación entre la variación de la longitud, la variación relativa de la longitud, por unidad de temperatura, ¿sí? Fíjense que nosotros conocemos, en este caso, conocemos el coeficiente de dilatación, conocemos conocemos la deformación unitaria, que si ustedes se fijan, de este coeficiente de dilatación, a este coeficiente lo podemos expresar como la deformación unitaria, que va a ser este delta de L sobre L0, sobre la variación de temperatura. Entonces, de acá conocemos el coeficiente, conocemos la deformación, y vamos a determinar el gradiente de temperatura a partir del cual la barra, digamos, va a alcanzar la deformación unitaria. Que la deformación unitaria, esperen, me perdí. Pensé otra cosa, me perdí, esperen. No puse nada acá, ¿sí? Perdón, ¿no? Esperen que piense un poquito. Ya sé, que ahí me está faltando una ecuación. Esperen un poquito. Ahí está, me está faltando acá para llegar a este módulo, esta tensión a la deformación unitaria. Ustedes esta deformación unitaria la van a obtener perdón, me voy a ir perdón que haga este lío, pero si no después le voy a escribir cualquier cosa. Necesitamos la fórmula esta. Fíjense. Lo primero, para poder calcular, perdón que haga este mensaje. Pero ahí está, ¿ven? No, ya sé, está como animada la diapositiva, por eso no me parece. Bueno, vamos de vuelta. Esperen un poquito. Perdón, lo voy a compartir. No, está compartida. Me parecía, esperen, que saben que está animada. Ahí está, eso me faltaba. Fíjense que nosotros en este problema, vamos de vuelta. Dice, se desea saber la temperatura a la que va a llegar la tensión de la barra a igualar el límite de elasticidad del material. Entonces, yo conociendo el límite de elasticidad del material y conociendo el módulo de elasticidad, voy a poder determinar la deformación unitaria. Y ahora sí, conociendo el coeficiente de dilatación térmica y conociendo en definitiva la deformación unitaria, van a poder determinar la variación de temperatura a la cual la barra va a llegar a ese límite de elasticidad, que en este caso le va a dar 98,5 grados centígrados. Ahora bien, este delta de T es un módulo, en definitiva. Lo que nosotros necesitamos analizar ahora es el signo que tiene este delta de T. Fíjense que nosotros, dice el problema, que tenemos una tensión inicial
una temperatura inicial igual a 230 grados centígrados y que se empieza a enfriar la barra, con lo cual significa que la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial, lo que significa que este delta T, que acá está puesto como un valor, como un módulo, tiene signo negativo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, ustedes van a poder determinar la temperatura final como, la temperatura final va a ser como delta T más la temperatura inicial. Que si en el caso de que ustedes tengan una dilatación, la temperatura final es mayor que la inicial. Si nosotros estamos calentando la barra, que no es este el caso, pero que hay problemas que así dicen, cuando nosotros estamos calentando la barra, este delta T va a ser positivo y por lo tanto la temperatura final entonces la determinarán como delta T más la temperatura inicial. ¿Sí? En este caso, como se enfría la barra, decimos de vuelta que la temperatura final es menor que la inicial, este delta T tiene signo negativo, y entonces esto es un menos, la temperatura final va a ser temperatura inicial menos delta T. Y ahí van a ver que la temperatura final les da 131,5 grados centígrados. ¿Sí? Esa es la temperatura final. Y esta es la cantidad, digamos, el delta T que tiene que disminuir para que la barra alcance el límite de elasticidad. Entonces, conocido este delta T, me pregunta cuánto tiempo necesito para que la barra llegue a ese límite. Fíjense que me da la velocidad de enfriamiento. Yo sé que 0,7 grados centígrados disminuyen por minuto, que entonces los 98,5 grados centígrados que necesito descender lo van a hacer en 140,71 minutos. Perdón por el lío, ¿les quedó claro este problema? Sí, profe. Perfecto. Sí, no sabía de dónde es que sacábamos que la barra se enfría, pero cierto que la consigna misma dice que Exactamente. sí. La barra les dice si la temperatura aumenta o disminuye. Claro, ¿Sí? sí, profe. Está bien, sí, Siempre sí. tienen que hacer ese análisis acá, porque acuérdense que este es un valor que siempre les va a dar positivo, pero después hay que hacer el análisis de la temperatura. Bien, continuamos. Problema número 5. Dice, al efectuar un ensayo de dureza por el método Brinell de una aleación de cobre, se obtuvo una impresión cuya flecha fue de 0,16 milímetros. Sabiendo que se usó una bolilla de 5 milímetros de diámetro y que la constante de ensayo para este material es igual a 10, se pide calcular lo siguiente. A, el valor de la carga aplicada expresado en kilogramos fuerza. B, el diámetro de la impresión dejada por la bolilla sobre la probeta. Y C, el valor de la dureza Brinell del material expresado en kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Bueno, ayer vimos en la teoría que el ensayo de dureza Brinell consiste en aplicar una carga con una bolilla, una carga que se va aplicando, digamos, en forma progresiva, luego se la deja durante un determinado tiempo y luego se saca la carga. Ese tiempo que permanece la bolilla en el material es un tiempo suficiente como para que quede una deformación plástica en el material. Fíjense que D grande o D mayúscula es el diámetro de la bolilla y D minúscula es el diámetro de la impronta de la bolilla. Y por otro lado, también tenemos la flecha de la impronta, que es en definitiva la profundidad de la impronta. Bueno, la dureza Brinell se determina como la carga aplicada sobre la superficie de la impronta, que la podremos determinar como pi por diámetro de la bolilla por la flecha, y en el caso A, que pide el valor de la carga aplicada expresada en kilogramos fuerzas, fíjense que también por otro lado conocemos la constante de ensayo, que es igual a la carga sobre el diámetro de la bolilla al cuadrado. Y me dice que tengo
que el material es cobre y que tenga una constante de ensayo igual a 10 kilogramos fuerzas por milímetro cuadrado, con lo cual conozco la constante de ensayo, conozco el diámetro de la bolilla, determino la carga del ensayo. El inciso B me pide el diámetro de la impresión dejada por la bolilla sobre la probeta. Ustedes en la teoría tienen esta ecuación donde tenemos la flecha de la impronta expresada en función del diámetro de la bolilla y en función del diámetro de la impronta. En este caso conocemos la flecha, conocemos el diámetro de la bolilla, entonces van a poder determinar el diámetro de la impronta que les va a dar 1,76 milímetros. 76 milímetros. Si algún valor les llega a dar distinto, después lo vemos la clase que viene, o la clase que viene tiene que ser, porque después del parcial, si no me equivoco. En el caso C, que me pide el inciso C, me pide el valor de la dureza Brinell del material. Bueno, conocemos la carga, conocemos el diámetro de la bolilla, conocemos la flecha, así que por definición podemos determinar la dureza Brinell del material. Vamos al problema número 6 que dice: al efectuar la prueba de impacto por el método ISO de un acero de baja aleación, se construyó una probeta de sección cilíndrica con un diámetro inicial de 11,4 milímetros y un largo total de 75 milímetros. Para ejecutar el ensayo se realizó la entalladura a una distancia de 28 milímetros de uno de los extremos y la flecha de la entalladura fue tal que el diámetro inicial de la probeta quedó reducido a 8,13 milímetros. Al realizar la prueba de impacto se usó un martillo al cual se le suministra una energía potencial inicial de 16,6 kilogramos fuerza por metro. Se pide calcular el valor de la resiliencia del material, sabiendo que luego del impacto el martillo tenía una energía potencial final igual al 53,72% de la energía potencial inicial. Entonces, fíjense que la resiliencia del material va a estar dada por el trabajo gastado, que es en definitiva la diferencia de energías potenciales sobre la superficie de la probeta. Nosotros conocemos el valor de la energía potencial inicial. Nos dice que la energía potencial final es un 53% de la energía potencial inicial, con lo cual este valor lo podemos determinar sin ningún inconveniente. Lo que necesitamos conocer ahora es la superficie de la probeta, es la superficie que queda en la probeta una vez que se realiza la entalladura. Y esto porque tenía de la pandemia este problema, por eso está todo animado. Bueno, fíjense que lo que necesitamos entonces nosotros tenemos, en un principio teníamos esta probeta que tiene esta sección transversal, venimos, le hacemos la entalladura, que viene a ser esto que está pintado en color rojo, y necesitamos determinar el valor ese que va, el valor ese que va abajo de la fórmula de resiliencia del material, es en definitiva esta superficie que está pintada en azul. El valor de la superficie total lo podemos determinar perfectamente porque conocemos el diámetro inicial. Lo que necesitamos conocer ahora es el valor de la superficie que está pintada en rojo para poder determinar finalmente el valor de la superficie que está pintada en azul, que es la que correspondería, que es la que necesitamos conocer para poder determinar la resiliencia del material. Esta superficie que está pintada en rojo se la determina a través de tablas. Yo les subí a ustedes una tabla. Yo les subí a ustedes una tabla que es esta, pero yo acá le saqué filas y le saqué columnas para que me entre lo que me interesa. Pero en esta tabla ustedes necesitan, para entrar a esta tabla necesitan conocer la relación entre la flecha y el diámetro inicial de la probeta, ¿sí?
Fíjense que la flecha es el diámetro, pasa que si voy para atrás, bueno, no quiero hacer eso, perdón, no me había dado cuenta que esto estaba animado. Nosotros acuérdense que teníamos el círculo entero y que teníamos la superficie roja. El problema nos da el diámetro inicial, total digamos, y el diámetro de la parte que estaba pintada de azul, con lo cual, haciendo la diferencia entre el diámetro inicial y el diámetro que me queda reducido, yo puedo obtener el valor de la flecha, ¿sí? Y haciendo la relación entre el valor de la flecha y el diámetro inicial, lo que obtengo es un valor que me va a permitir entrar a la tabla. En este caso les da esto, 0,286442, que lo redondeemos a 3 decimales, les va a quedar en 0,287. Entonces, con este valor entramos a la tabla, con esta relación, este D que está en la tabla aparece, es el D inicial, sepan eso. Entramos a la tabla y nos fijamos el valor de A. El valor de A multiplicado por el diámetro inicial al cuadrado me da la superficie de la entalladura, es decir, esa superficie roja que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces, ya conociendo la superficie roja, o la superficie de la entalladura, y conociendo la superficie total, van a poder determinar, en definitiva, la superficie de la probeta que queda una vez que se hace la impronta, que les va a dar esto, 7,85 milímetros cuadrados, y ahora sí van a poder calcular la resiliencia del material como el trabajo gastado sobre la superficie de la probeta. ¿Se entendió? Acá les queda escrito para los chicos que no vinieron y para ustedes, acuérdense que les voy a subir este PowerPoint, ahí dice, donde que yo entrando con H sobre D, el valor numérico A lo tengo que multiplicar por el diámetro cuadrado por el diámetro cuadrado para obtener el valor del área de la impronta, de la entalladura, perdón. Estamos hoy. Profe, bueno, sí, ¿ahí sería del diámetro inicial o del diámetro reducido? No, acá este D que te da la tabla es diámetro inicial. No, por el que hay que multiplicar el A. Es diámetro inicial. Ah, ok. Sí, es A por el diámetro inicial. Acá lo tienen, pero es el diámetro inicial. Claro, ahí dice por el diámetro al cuadrado. Bueno, ya le voy a poner acá la palabra inicial, así saben por qué diámetro hay que multiplicarlo, pero es el diámetro inicial. Y bueno, y vamos al último problema. El último problema, que es el problema 7, dice, se realizó un ensayo de fatiga de un acero cuyos resultados son los indicados en la tabla y en la figura adjunta. Se pide a determinar cuál es el límite de fatiga del acero y suponiendo que los datos de la figura anterior corresponden a un acero aleado que fueron obtenidos durante ensayos de flexión rotativa y que corresponden a una barra de esta aleación que quiere ser utilizada para un eje de automóvil que gira con una velocidad de 600 revoluciones por minuto, determinar los tiempos máximos que se pueden permitir en el caso de conducción continua para los siguientes niveles de amplitud de esfuerzo. Y fíjense que, bueno, les da las distintas tensiones. Acá en definitiva tenemos tensión versus ciclos, versus número de ciclos, ¿sí? Entonces, en el inciso A que me pide determinar cuál es el límite de fatiga del acero, el límite de fatiga, en definitiva, es la tensión por debajo de la cual no se produce rotura por fatiga. Y en el caso de los aceros se toma directamente como número de ciclos igual a 10 a la 7, a la séptima. Entonces, yo entrando al gráfico con este valor, obtengo del eje de las Y, en definitiva, el esfuerzo de límite de fatiga, que acá le va a dar igual a 290 megapascales en este problema. Y después lo que les pide es determinar los tiempos máximos que se puede permitir
la conducción continua de esta barra que va a girar a 600 revoluciones por minuto para las siguientes tensiones. Entonces, fíjense que el número de ciclos yo lo puedo expresar como la frecuencia por el tiempo. Con lo cual, el tiempo lo voy a determinar como el número de ciclos sobre la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ustedes van a entrar con la tensión de 450 megapascales y van a determinar el número de ciclos. Reemplazarán acá sobre los 600 revoluciones por minuto y van a obtener el tiempo para A, el tiempo para B y el tiempo para C. El tema es que en C, si ustedes se fijan, les dice 275 megapascales y ese valor no corta la curva. ¿Qué? Decime. El valor 10 a la 7 no sería 10 millones. El gráfico dice que el valor que usted tomó eran 100 millones. Y acá tengo, mirá, tengo 3, 6 y 1 más, 7 ceritos, 10 a las 7, ¿no sería? Va, 100 millones lo tengo como 10 a la 8, pero bueno, es... Ya me voy a fijar, che, estoy en notación científica. Bueno, ya me voy a fijar. Fíjense, pero ahí en la teoría, fíjense bien, perdón, en la teoría dice por 10 a las 7, fíjense que para los aceros se toma 10 a las 7, si estoy entrando mal, bueno, ya me voy a fijar bien si estoy equivocada o... Sí, profe, está mal porque fíjese que son 6 para llegar al millón, 7, 10 millones y 8, 100 millones. Bueno, tomen bien ustedes entonces el valor. Perdón. Tomen bien el valor. Ahí, fíjense en los apuntes, les dice qué valor se toma en el caso de los aceros. Bueno, entonces estamos que cuando tienen que entrar con la última tensión, que es 275, la curva no se va a cortar. Y cuando eso pasa, lo que se toma es directamente un N mayor a 10 a los 8 ciclos. Y que, en definitiva, digamos, es lógico que a los 275 no se corte porque la tensión límite es a los 290. Entonces, vamos de vuelta. Cuando el material, digamos, la tensión no corta la curva, se toma directamente 10 a la 8 ciclos, y esto significa, en definitiva, que no va a fallar por fatiga el material. ¿Sí? Entonces, y con eso terminaríamos el TP. Con respecto a la entrega de los trabajos prácticos, hoy es miércoles, tienen hasta el miércoles que viene para entregar este trabajo práctico en el laboratorio. Déjenlo, si están las chicas, se lo dan a la chica, y si no, lo tiran por debajo de la puerta. Yo voy a ir el miércoles, en la tarde, voy a buscar todos los trabajos, y los que estén ahí tendrán 100, los que no tendrán 0, y lo tienen que entregar igual. El miércoles que viene vamos a hacer la ET también por plataforma. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que les ponga a las 9:30, de 9:30 a 10 y a las 10 arrancamos la clase, o de 9 a 9:30 y arrancamos la clase a las 9:30? Porque bueno, yo sé que es el día del estudiante y había uno de sus compañeros que incluso cumplía años, así que ¿cómo va a ser para despertarse, para hacer la evaluación por tema? No sé, pobres de ustedes, pero bueno, lamentablemente no tenemos, ustedes no tienen otro día para poder, para que yo les dé la clase virtual, digamos. Estamos complicados. Así que el miércoles que viene, entonces, les pregunto, ¿qué